gloria, mi Dios amado, nos acercamos, Señor Jesús, delante de tu gloriosa presencia, Señor Jesús, creyendo, confiando que tú estás en medio de tu pueblo, Señor, y que tu palabra, Dios mío, una vez más nos hace hablar a nuestras vidas, Señor. Por favor, Dios mío, danos entendimiento, pero sobre todo, Señor, que tengamos esa hambre de tu palabra para recibirla con gozo, con alegría, Señor, porque tu palabra siempre será bendición y medicina para nuestra vida, Señor. Te suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios amado. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Abra su Biblia, mis amados hermanos, en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Evangelio de Lucas, gloria a Dios. Capítulo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Alabe y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Lo tienen? Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Leamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo así. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hasta allí. Ocupe sus lugares, por favor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a enfocarnos primeramente en el versículo 25, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Mientras tanto, voces, hermanos. Gloria al Señor. Dice el versículo 25: grandes multitudes iban con él. Miren, hermanos, ese es el punto que vamos a mirar. Grandes multitudes iban con él. Gloria al Señor. ¿Qué es multitudes, hermanos? Muchedumbre o muchísima persona, pues. Miren, eso quiere decir grandes multitudes iban con él. Miren, no eran poquitos, eran muchos los que iban con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto, hermanos? Miren, lo iban siguiendo en donde él iba. Gloria al Señor. Y de pronto nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, se dirige a ellos con estas palabras: si alguno, no si algunos, si alguno. ¿De qué forma se dirigió el Señor, hermanos, a la multitud que lo venía siguiendo? Se dirigió de una forma plural con todos los que venían, o de una forma singular, hermanos. Singular, porque dijo: si alguno viene a mí. Si alguno viene a mí. Sí, se quedó mirando a la multitud porque una gran multitud iba con él, o sea, lo seguían a su nombre. Ahora fijémonos muy bien esto, hermanos. Gloria al Señor. Hoy en estos tiempos también hay una gran multitud que los anda siguiendo a nuestro Señor Jesús. Fijémonos muy bien, hermanos. Una gran multitud, aquí sin importar qué tipo de denominaciones se hace llamar o se hace decir, pero dice que es seguidor del Señor, ¿o no es cierto, hermanos? Miren, cualquier denominación, cualquier movimiento dice que también es seguidor del Señor. A su nombre. Incluso dentro de cada congregación también dice que es seguidor de nuestro Señor, o que por lo menos dice que anda con el Señor Jesús. Cerca y lejos y donde quiera hay una gran multitud de creyentes.
que le siguen o que van con el Señor Jesús. Pero aquí viene algo tan importante que nosotros debemos de entender. Gloria al Señor. Aleluya. Hay una inmensa multitud, o sea, muchísimos hermanos y hermanas de hoy en estos tiempos le siguen al Señor, pero solamente los siguen en su ignorancia, porque no tienen el conocimiento o no están caminando por convicción con nuestro Señor Jesucristo, sino solamente van porque así le dijeron o escucharon alguna parte de la escritura nada más, pero no saben realmente por qué le están siguiendo al Señor, hermanos. A su nombre. ¿Están oyendo, hermanos? Hay quienes no saben. Por cierto, hermanos, si usted le pregunta a alguien, oiga, ¿y usted por qué va o por qué dice que es cristiano o por qué dice que es el seguidor del Señor? Hay quienes no saben ni por qué, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿a dónde están aquellos que no conocen, que no tienen ni siquiera entendimiento de por qué están caminando con el Señor? Están dentro de esa gran multitud, hermanos. Una gran multitud, gloria al Señor, que solamente tiene nombre de ser creyente, de ser cristiano, pero no sabe por qué le está siguiendo al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. O en otra forma, hermanos, solamente dice ser seguidor del Señor, pero meramente de pura palabra, hermanos. Escuchen eso, hermanos, gloria al Señor, a su nombre. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense bien, ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Primero comienza diciendo aborrecer. ¿Quién? Su padre, su madre, su mujer, sus hijos, incluso su propia vida. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando alguien tiene tanta lástima de sí mismo. ¿Están oyendo, hermanos? Porque hay quienes, hermanos, gloria al Señor, dicen ser seguidor del Señor, pero tienen tanta lástima de sí mismo, que por decir, si los días que hace demasiado frío, dice, ay, pobrecito de mí, tengo mucho frío, creo que no voy a poder ir al culto hoy. A su nombre. ¿Están oyendo, hermanos? Salió demasiado cansado, dice, pobrecito de mí, estoy tan cansado, estoy tan rendido. ¿Qué está haciendo ahí, hermanos? Se ama a sí mismo. No está dispuesto a hacer sacrificio, gloria al Señor. ¿Están oyendo, hermanos? Llegó tarde, dice, se me hizo tarde, ya no voy al culto. Gloria al Señor. Pero no tuviera una cita para sí mismo, aunque sea pasadito de unos minutos, todavía le hace la lucha y va. ¿No es cierto, hermanos? Pero cuando se trata del Señor, no hay nada. ¿Pero por qué, hermanos? Porque no está dispuesto a aborrecer su propia vida, o sea, a sacrificarse un poco, gloria al Señor. Y dice ser seguidor del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor le dijo, si alguno, no dijo todos, si alguno. Hay una gran multitud que le iba siguiendo, que iba con él, pero no toda la multitud realmente son sus discípulos. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, ¿quiénes son sus discípulos? Gloria al Señor. Ya sabemos que fueron los 12 primeros. Gloria al Señor. A su nombre. Pero ahora, si nosotros queremos ser el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, los que podemos seguirle, no solamente de palabras, ¿están oyendo, hermanos? Sino el hecho de que realmente nosotros seamos discípulos. ¿Qué significa eso, hermanos? Gloria al Señor. Que sigamos los mandamientos, que guardemos los mandamientos, que obedezcamos los mandamientos de nuestro Señor. A su nombre. ¿Están oyendo, hermanos? Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces estamos una vez más dentro de la multitud que iban con él,
pero no le quieren obedecer. Por eso dijo el Señor, si alguno viene a mí. ¿Por qué le dijo eso, hermanos? Porque iba una gran multitud, pero él le fue más específico y le dijo, si alguno viene a mí, gloria al Señor, y no aborrece. O sea, miren, hermanos, gloria al Señor, porque hay quienes, hermanos, siempre ponen una cosa prioritario antes que a Dios, hermanos. Cualquier otra cosa. ¿Están oyendo, hermanos? Sí, hermanos, gloria al Señor. Hay quienes dicen, no, es que, por decir, hay quienes ponen primero a su hijo. Oh, es que mi hijo pobrecito, a su nombre. No, es que mi esposo pobrecito, mi esposa pobrecita, mi papá pobrecito. No estoy diciendo que no amemos, sí, gloria al Señor, pero muchas veces ponemos las cosas o los hijos o los parientes primero antes que a Dios. O en caso contrario, también ponemos el trabajo primero antes que a Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Tenemos tanta lástima de nosotros antes que obedecer a Dios. A su nombre, sí, hermanos. Gloria al Señor Jesús. A veces no queremos hacer un sacrificio extra para buscar al Señor, para adorar al Señor, hermanos. A su nombre. Y entonces nos convertimos aquellos que le siguen al Señor entre la multitud, pero que no somos sus discípulos, aunque digamos que lo somos. Pero si no caminamos en obediencia lo que el Señor nos manda que hagamos, entonces solamente somos uno más de la multitud y no somos sus discípulos, no somos sus seguidores. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Están oyendo, hermanos? Porque esa es la realidad, lo que nos cuesta hoy en este tiempo, hermanos. ¿Y saben qué es lo que más nos batallamos, hermanos? Gloria al Señor. Y aún también su propia vida. Gloria al Señor. ¿Están oyendo, hermanos? Porque hay quienes se tienen tanta lástima a sí mismos hoy en este tiempo. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Cierto o no es cierto? Ya no quieren decir nada. Porque hay quienes se tienen mucha lástima a sí mismos. ¿O no es cierto, hermanos? No quieren hacer ningún sacrificio extra para el Señor. Hay quienes dicen, no, es que se me pasa la hora de descansar, es que llegué cansado, es que no tuve tiempo, es que hace calor, es que hace frío, es que no me alcanza el tiempo. A su nombre. Se ponen tristes, ¿verdad? Se ponen tristes, ¿verdad? Pero es que es exactamente la situación de la multitud que venía. No tenía ningún compromiso serio con Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Los discípulos del Señor se comprometen y tienen un compromiso serio con Dios, hermanos. No solamente teniendo lástima de sí mismo, gloria al Señor. A su nombre. Pero hay quienes hoy en este tiempo tienen mucha lástima de sí mismo. Gloria a Dios. Lástima incluso de su dinero y lástima de sus propiedades. ¿No es cierto, hermanos? Es la realidad, hermanos. Hay quienes tienen tanta lástima de invertir para el Señor, hablando aún en la parte económica. ¿No es cierto, hermanos? En la realidad, hermanos, hay quienes tienen tanta lástima. Entonces no podemos decir que somos discípulos del Señor por cuanto no hemos aprendido, porque el Señor dijo claramente, gloria al Señor. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Nomás hablamos un poquito medio, ya se ponen tristes, hermanos. Gloria al Señor. Pero esa es la palabra del Señor, hermanos. Porque es la realidad, hermano. Cuando el Señor pide algo de nosotros y no queremos obedecerlo, ¿cómo vamos a ser sus discípulos? Gloria al Señor. El que no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué le dijo uno de aquellos cuando el Señor le dijo, sí, te seguiré donde quiera que vayas, pero solamente permíteme que yo vaya a enterrar a mi muertito? ¿Le dijo o no le dijo eso, hermanos? ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, no te preocupes, luego vienes. ¿Qué le dijo entonces? Dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos.
¿Pero por qué, hermano? Porque le estaba diciendo, si para ti es más importante eso, entonces te puedes ir. Pero si para ti no es tan importante eso, tu prioridad es que me sigas. A su nombre. Pero muchas veces nosotros, cualquier otra cosa se nos convierte más importante para nosotros, pero menos a Dios. A su nombre. ¿O no es cierto, hermanos? Con mucha sinceridad, muchos de nosotros, a veces nuestros propios planes, nuestros propios proyectos se vuelven más importantes antes que buscar a Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Cierto o no es cierto? Miren, pues nosotros podemos tener tiempo de sobra para hacer lo que nosotros queremos. ¿O no es cierto, hermanos? Pero tiempo para Dios ni nos importa siquiera. ¿O no es cierto, hermanos? Sí, hermano, usted puede sacarle tiempo para ir a la tienda, usted puede sacarle tiempo para ir para allá, usted puede sacarle tiempo para el otro, pero menos para Dios. ¿O no es cierto, hermanos? Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para caminar, tenemos tiempo para todo, pero menos para Dios. A su nombre. No se pongan tristes, hermanos, porque esa es la realidad. Y decimos, oh, yo soy seguidor del Señor, oh, yo creo en el Señor. Sí, pero ¿qué dice el Señor? ¿Somos los que queremos ser su discípulo o solamente somos los que vamos entre la multitud? Porque había una gran multitud que le seguía, o sea, que iban con él. Por eso dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él. En aquel tiempo literalmente iban detrás de él. En este tiempo no es que veamos literalmente que una multitud salga a caminar, no. Pero ¿cómo, hermanos? Siguiendo, o al menos muchos dicen seguirle al Señor, creerle al Señor, amar al Señor. Pero si no hay obediencia, hermanos, ¿ustedes creen que le estamos siguiendo realmente al Señor? No. Entonces es importante, mis amados hermanos, si nosotros queremos ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que haya obediencia. Gloria al Señor Jesús. A su nombre. Creer, obedecer los mandamientos. Porque si no, hermanos, entonces solamente te conviertes en uno más entre la multitud. Sí, hermano, porque miren, hermanos, multitudes están por todos lados. Multitudes de creyentes que dicen amar al Señor, que dicen servir al Señor, pero de palabra no pasan más para allá. Sí, hermanos, lo hay aquí en Estados Unidos, lo hay en México, lo hay en Centroamérica, lo hay en donde sea, hermanos. Multitudes. Vuelvo a insistir, no importa de qué denominación, de qué, dónde sea, ni cuánto crea, no. Simple y sencillamente con el hecho de que diga, yo soy creyente del Señor, pero si no está haciendo lo que el Señor, entonces está por demás entre la multitud. A su nombre. Es la realidad, hermanos. Está entre la multitud. Muchos, en una congregación también hay una multitud. Pero pocos son los que obedecen al Señor. Pocos son los que han aprendido a amar al Señor. Pocos son los que han aprendido a poner a Dios en primer lugar. Gloria al Señor Jesús. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Buscar primeramente ¿qué? ¿El reino de qué? Fíjense bien, hermanos. No dijo pónganlo en segundo lugar, es en el primer lugar en nuestra vida. ¿Están oyendo, hermanos? Cuando dice primer lugar, tiene que ser lo más importante para nosotros. Pero la gran multitud, hermanos, lo pone en un segundo lugar. Como que Dios no es tan importante. ¿Están oyendo, hermanos? Si alcanzó tiempo para Dios, bien, y si no, pues ahí nos vemos. ¿No es cierto, hermanos? Así están caminando muchos hoy en este tiempo. Si le sobró tiempo, y eso también si le dio la gana, bien, y si no, también. Porque hay quienes, hermanos, si dicen, pues si no me dio la gana, pues ni modos. Esos son los que van caminando entre la multitud. No han querido ser el discípulo del Señor.
porque solamente van entre la multitud a ver qué encuentran, a ver qué hay. Por cierto, hermano, no cierre, vamos a ir al Evangelio de Juan. Gloria al Señor Jesús. Para que tengamos una idea clara qué es lo que estaban haciendo también esta otra multitud. Evangelio de Juan, capítulo 6. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el nombre de nuestro Señor. ¿Lo tiene? Versículo, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Versículo 24. Dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Miren, ¿qué le dijo el Señor, hermanos? Había una gran multitud que también lo iba siguiendo, que lo estaban hasta buscando, hermanos. Pero ¿qué le dijo el Señor, hermanos? Porque querían más panes, hermanos. Querían panes gratis. A su nombre. Querían saciarse gratis, hermanos. Pero el Señor lo reprendió y le dijo: ustedes vienen buscándome o me vienen siguiendo, pero no por las maravillas que ustedes ven. Ustedes vienen porque quieren saciarse de su estómago, le dijo. A su nombre. Y también así hay una multitud en este tiempo, hermanos. Gloria al Señor. Hay quienes que llegan a decir, ¿están oyendo, hermanos? Hay quienes llegan a decir, todavía dice: si Dios me hace esto, yo le voy a seguir. Y si Dios no me hace esto, ya no le voy a seguir. Pobrecito, ¿verdad? O pobrecita. ¿Cómo le vamos a poner condiciones a Dios? Miren, algunos dicen, si Dios me concede esto, yo le voy a servir. Y una vez que Dios le concedió lo que quería, el ingrato, la ingrata se le olvidó de Dios. ¿O no es cierto, hermano? Hay quienes dicen: si Dios me concediera tener una casa, yo le voy a servir. Y ya consiguió su casa y se le olvidó de Dios. Otros, cuando están en sus propios países, dicen: si Dios me concede ir para los Estados Unidos, allá le voy a servir al Señor. Muchos, llegando acá, se les olvidó de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Otros, pidiendo ser sanado, dice: si Dios me sana de esta enfermedad, yo le prometo que le voy a servir. Fue sanado y se le olvidó. ¿No es cierto, hermanos? Muchos piden diferentes cosas y cuando sucede eso, se les olvida. ¿Por qué, hermano? Porque le están siguiendo al Señor, no por convicción, sino solamente para placer propio. Así estaban estas gentes siguiendo al Señor, hasta lo andaban buscando, le preguntaban: oye, si ¿cuándo llegaste para acá? ¿Cuándo te viniste? Que ni siquiera nos dijiste, le dijeron en aquel tiempo. El Señor le dijo: oh, no se preocupen, ya están. No, el Señor los reprendió y le dijo: ustedes vienen siguiéndome hasta acá, pero no por las maravillas, no por lo bueno que hago, sino porque ustedes se quieren saciarse a sí mismos. Y así está la multitud hoy en este tiempo también, hermanos. Solamente decimos ser seguidores del Señor, pero muchas veces no hay esa convicción en nosotros como pueblo del Señor, hermanos. Que realmente estemos comprometidos con Dios, que estemos caminando bajo obediencia a su palabra. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice el Señor: el que no aborrece a sí mismo no puede ser mi discípulo, dice el Señor. A su nombre. ¿O no es cierto, hermanos? Hay quienes tienen tanta lástima, como les digo, hermanos. A su nombre. Sí, hermanos.
que si hace tanto frío, dice, no vamos al culto porque hace mucho frío, nos va a agarrar una gripa. Y no vienen. A su nombre. ¿O no es cierto, hermanos? Es la realidad, hermanos. U otro dice, pobrecito de mi chiquito se va a enfermar, ya no voy al culto. A su nombre. Y no vienen. Dice el Señor, el que no aborrece padre, madre, mujer, hermano, hermana, ni su propio cuerpo, su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Pero muchas veces nosotros tenemos tanta lástima de nosotros mismos. ¿No es cierto, hermanos? Pero decimos, yo quiero ser el discípulo del Señor. Yo le sigo al Señor. Yo le sirvo al Señor. ¿Pero de qué forma? En su nombre. No se pongan tristes, pues, hermanos. Gloria al Señor. Porque así estaba la multitud, hermanos. Ahí iba una gran multitud con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este paisaje encontramos en la palabra del Señor donde Dios comenzó a reprender a la multitud también que iba allí, hermanos. A su nombre. Volvamos al libro de Lucas, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A su nombre. Eso no significa de que alguien se cuelgue una crucesota grande en su cuello, en donde sea. Porque hoy en esos tiempos, hermanos, hay muchas personas que dicen ser creyentes, por cierto, y traen su crucesota todavía. ¿Sí, hermano? Dicen que son cristianos, pero traen su crucesota ahí todavía. Dice, es que yo soy discípulo del Señor, por eso traigo mi cruz. Ahí no está diciendo literalmente que traigamos o que llevemos una cruz de fierro, de madera o de lo que sea, no. Está hablando un símbolo de sufrimiento, un símbolo realmente que nosotros estemos dispuestos a sufrir por la causa de nuestro Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo, hermanos? Él estuvo dispuesto a todo por todo, hermanos. ¿Por qué causa? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto, hermanos? Estuvo dispuesto a ir a la cárcel, estuvo dispuesto a recibir latigazos, estuvo dispuesto a ser maltratado, a ser perseguido, estuvo dispuesto a padecer de hambre. ¿O no es cierto, hermanos? Que por cierto también hay quienes cuando se habla del ayuno dicen, ay, pobrecito de mí, creo que me voy a enflacar. Tanta lástima tiene de su propio cuerpo. No, me van a salir las anginas. Pobrecito, pobrecita. Es que me debilito si ayuno. Imagínense, hermanos. Tanta lástima de sí mismo. Y peor si se trata de que digamos, póngale ayuno desde el más chiquito al más grande, como al estilo de Nínive. Va a decir, pobrecito, pobrecito. ¿No es cierto, hermanos? Yo sé que no se goza mucho, ¿verdad? Pero que le digamos, ¿cuándo se quiere ir para el cielo? Amén. ¿Verdad? Pero cuando viene la palabra un poco pesada, hermano, como que nos quedamos medio serios, hermanos. Sí, el que no está dispuesto a tomar su cruz, símbolo de sufrimiento. Fíjense bien, hermanos. Pero hoy en este tiempo, hermanos, por cierto, como le he dicho muchas veces, hermanos, hay grupos religiosos que de pronto nomás encuentran a un borrachito y dicen, ¿tú crees en Dios? Pues sí lo creo, ok. Confianza con tus labios, ya eres salvo. ¿Dónde viene eso, hermanos? Aquel hombre ni siquiera arrepentido estaba. Pero lo hay, hermanos. Pero cuánto más los que dicen, ya me bauticé, ya llevo 400 años en el evangelio. Pues peor tantito, ¿verdad? Quizá lleva tantos años, pero sigue estando entre la multitud, porque no ha querido ser discípulo del Señor. Siempre ha pedido permiso para ir a enterrar a su muerto. En su nombre. Porque el muerto que trae no lo deja en paz.
A su nombre. Gloria a Dios. Tenemos que entender esto, hermanos. Si queremos ser el discípulo del Señor, hay que aprender, gloria al Señor Jesús. Hay quienes tampoco no están dispuestos a pasar una desvelada. Que por cierto, hay quienes, hermano, cuando se hace la vigilia, dicen, pues mejor no voy porque no sé que voy a estar tan desvelado y no voy a poder hacer nada mañana. A su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque tiene lástima de sí mismo. Gloria al Señor Jesús. ¿O no es cierto, hermano? Se pusieron tristes. Pero, hermanos, ¿sabe por qué, hermano? Porque queremos las cosas bien fáciles. Queremos a lo que nos parece, lo que la carne le gusta. Allá sí, hermanos, gloria al Señor. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Ah, pero qué diferencia hay que diga, miren, cada 8 días vamos a convivir. Amén, hermano. Pero que digamos continuamente, allí ya cambia, hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hay una diferencia. Pero lo que pasa es que hay muchos que están acostumbrados a estar en la multitud y no quieren caminar como el Señor desea de cada uno de nosotros. Siempre buscamos algo para agradarnos a nosotros mismos, pero no para agradar a Dios. A su nombre. Y es lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor le dijo a la multitud, eran muchos los que iban allí. Así como hoy en este tiempo, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las denominaciones, de todo tipo, dice ser seguidor del Señor también. Pero no todos le son obedientes al Señor. No todos están dispuestos a caminar como el Señor quiere. Muchos caminan como ellos quieren, pero no como Dios quiere. Y eso, hermanos, cuando caminan como quieren, pues no son discípulos del Señor. ¿Sí, hermanos? Todavía siguen estando entre la multitud. Y el Señor le dijo claramente, si alguno viene a mí, no le dijo, todos ustedes son mis discípulos. Aunque todos le andaban siguiendo allí, pero tengamos bien en cuenta que algunos le seguían por comida, otros querían otra cosa, ¿verdad, hermanos? Pero el que realmente sigue por convicción al Señor, sabe por qué, hermanos. A su nombre. Sabe por qué le sigue. Gloria al Señor. Así como los discípulos de aquellos tiempos, ellos sabían por qué le seguían. Incluso cuando la palabra era fuerte, hermanos, ¿quién era el último que se quedó allí? ¿Ah? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el que se quedó al último? Le dijo, todos se echaron a correr. Él dijo, pues si también quieres ir tú, pues vete. No se pongan tristes, pues, hermanos. Así le dijo el Señor. Y reconoció el que le dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Le dijo, si solo tú tienes palabra de vida eterna. A su nombre. ¿No es cierto, hermanos? Sí, porque la palabra era fuerte, era pesado. Pero de esa forma maduraron, entendieron, creyeron, gloria al Señor. Y cuando entendieron, ¿no es cierto, hermanos? Que por cierto, hermanos, Pedro era el que se quedó el último, ¿verdad? Algunos nomás me quedan mirando como si sí o no. ¿Era o no era? Gloria al Señor Jesús. Por cierto, hermano, acuérdense que cuando el Pedrito había negado al Señor, pero cuando entendió realmente, estuvo dispuesto, hermanos. Porque entendió y aprendió a ser el verdadero discípulo del Señor. Así nosotros también. Que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a poner a Dios antes que todas las cosas. Que pongamos a Dios antes que nuestra propia vida. Que pongamos a Dios en primer lugar antes que nuestra propia familia. ¿No es cierto, hermanos? Pero ¿qué hacen muchos hoy en este tiempo? Ponen a su familia primeramente, ¿o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pero Dios pide que le pongamos a Él primeramente, hermanos. Primeramente a Él. Gloria al Señor. Y el que aprende eso, hermanos, podrá ser discípulo del Señor.
Pero el que no, hermano, siempre caminará entre la multitud diciendo que sigue al Señor, que ama al Señor, que ha entregado su vida al Señor, pero de la palabra no pasará más allá, hermanos. Gloria al Señor Jesús. A su nombre. Entonces, ¿en dónde queremos estar, hermanos? ¿Queremos ser los discípulos solamente de palabras o queremos realmente obedecer y guardar los mandamientos de nuestro Señor? Caminar en obediencia, estar dispuesto a todo. Gloria al Señor Jesús. ¿No es cierto, hermanos? ¿Usted está dispuesto a ser aborrecido? ¿Usted está dispuesto a ser criticado? ¿Usted está dispuesto a ser murmurado? Algunos no. Dice, pues si también yo puedo. ¿No es cierto, hermanos? Si alguien lo aborrece, dice, yo también. Si esa persona me criticó, pues yo también puedo. Entonces, si usted hace eso, aún todavía no ha aprendido. A su nombre. Porque el hecho de que nosotros seamos seguidores del Señor va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. La multitud, caminar entre la multitud es muy fácil, hermanos. Porque la multitud de hoy en ese tiempo profesa amar a Dios, profesa seguir a Dios, pero con sus hechos lo niega todo. A su nombre, porque no están dispuestos. Pero el que ha aprendido a poner a Dios en primer lugar, entiende que Dios está en el primer punto de su vida. Gloria al Señor Jesús. Grandes multitudes iban con Él. Grandes multitudes. Así como hoy en este tiempo, hermanos. Grandes multitudes. Muchas veces en cada denominación hay miles y miles y miles. Pero de esa multitud, qué pocos son los que realmente han aprendido y han entendido a amar al Señor y a caminar en obediencia. Incluso de los pocos que estamos aquí también. Amén, hermanos. Incluso de los pocos que estamos aquí. No todos han entendido eso tampoco. Muchos todavía caminan entre la multitud. Pero pocos son los que realmente han aprendido, han entendido, gloria al Señor, cómo es caminar en obediencia con nuestro Señor. Pero el que no ha querido, simple y sencillamente va a seguir caminando entre la multitud, hermanos. Y no va a estar dispuesto a negarse a sí mismo. No va a estar dispuesto a seguir al Señor como Dios quiere, sino como Él o como ella siempre quiere. A su propio parecer, a su propia conveniencia. Si Dios le da algo, le sigue. Si Dios no le da nada, ya no le sigue. Pues eso no es ser seguidor del Señor Jesús. Eso es buscar los propios deseos, los propios deleites, así como aquellos que hasta en barcos subieron para ir a buscarlo, pero por su comidita, por su propio placer. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, para que no estemos dentro de esas grandes multitudes. Aleluya. Sino que realmente seamos aquel creyente, aquel seguidor, que realmente el Señor se agrade de lo que nosotros estamos haciendo. Amén, hermanos. Y no solamente de nuestro labio, sino que el Señor se agrade de nuestra vida, de nuestra firmeza, de nuestra convicción. Gloria al Señor Jesús. Y que nada nos detenga, porque los discípulos del Señor, nada nos puede detener. ¿No es cierto, hermanos? En aquellos tiempos, cuando los discípulos iban en cada lugar predicando, y iban y le decían, cállese, ya no anuncien este evangelio. ¿Ellos obedecían a los hombres? No, hermanos. Y si no te callas, te metemos en la cárcel. Pues lo metían a la cárcel, hermanos. Pero ellos ni por eso lo detuvieron. ¿No es cierto, hermanos? Los acusaban falsamente, ni por eso los detuvieron. Y muchas veces nosotros ni siquiera somos perseguidos, ni nosotros nada, hermano. Y aún todavía seguimos caminando entre la multitud. El Señor nos ayude, hermanos. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pues esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Que el Señor nos ayude para que realmente, hermanos, gloria al Señor, no estemos entre la multitud.
entre la multitud son aquellos que nunca están dispuestos a obedecer a Dios, sino siempre quieren caminar conforme ellos creen que es, pero no es así, hermanos, sino conforme Dios desea de cada uno de nosotros. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Pues pongan sobre sus pies en esta noche, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya, que el Señor nos ayude para que pues caminemos